Ya sin más preámbulo vamos a entrar en el tema que nos ocupa hoy. Me planteaban hablar precisamente de la relación entre el nuevo orden mundial y masonería. Algo que también, por otro lado, me resulta cómodo en el sentido de que son temas que he estudiado, que me he dedicado a ello, que he investigado y por tanto tampoco requerían una preparación especial, sino que era más bien un repaso de publicaciones que tengo ya publicadas, valga la redundancia, hace tiempo, y únicamente darle un enfoque de unión, algo que por otra parte también he hecho en otras ocasiones, en conferencias, y creo que lo primero, claro, hay que ir aclarando los términos. En primer lugar, cuando hablamos ahora de nuevo orden mundial, hay que esclarecer qué orden es este. El término o la expresión nuevo orden mundial se ha utilizado en diferentes momentos de la historia. Hay un nuevo orden mundial al acabar la guerra de los 30 años. Se ha hablado de un nuevo orden mundial ya en los años 90. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. Presidente de los Estados Unidos habló de un nuevo orden mundial en el 91, pero esta última mención al nuevo orden mundial, la de los 90, nos afecta o nos atañe mucho más hoy, porque ese nuevo orden mundial, vamos a hacer un breve repaso cronológico del arranque del mismo y de cómo se ha ido implantando, con mayor rapidez en los últimos años. Pero sí, efectivamente es en los 90 del siglo XX cuando va cuajando una serie de criterios, principios, pensamientos que estaban ahí ya y que desde luego son de cuño masónico, muy frecuentemente, hasta crear un modelo de Estado que tiene poco que ver con los anteriores. Al acabar la Guerra Fría, es decir, precisamente empezando la década de los 90, parecía como que el mundo entraba en un periodo de paz, porque la gran amenaza de dos superpotencias nucleares enfrentadas desaparecía al desmoronarse la Unión Soviética. Lo que vino, en cambio, fue algo muy diferente. Pero vino por eso solapadamente. El mundo ya no estaba tan pendiente del armamento nuclear, sino que se prestaba mayor atención a cuestiones ideológicas. Y estas ideologías no es que surgieran de manera espontánea, estaban siendo utilizadas, potenciadas y esgrimidas desde los organismos en los cuales se ha ido fraguando ese nuevo orden. Y estos organismos, por supuesto, el nuevo orden mundial no es obra de uno ni dos organismos, pero ha habido dos con un peso especial. Por una parte, sobre todo las Naciones Unidas, y por otra parte la Unión Europea, que ha ido aplicando las mismas políticas con la misma orientación al tiempo que Naciones Unidas, con un mayor protagonismo, con un mayor peso en muchos momentos, hacía lo propio. Pero todo esto, el problema del nuevo orden mundial, en primer lugar, es que nos lleva hacia un desorden mundial, como lo ha llamado algún autor, con bastante razón. Nos lleva hacia una situación en la que vamos a vivir, pues empezamos ya a vislumbrarlo, en una realidad muy distinta a la de las democracias liberales como modelo, que es el que se nos está pintando. Todavía se habla mucho de tolerancia, libertad, aunque cada vez se habla menos de eso. Pero ese ha sido el trasfondo o ese ha sido el disfraz que se ha utilizado para ir implantando lo que estamos empezando a ver. Ese nuevo orden mundial, el mes de septiembre pasado, el cardenal Miller, que fue prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo definía de una forma contundente, con pocas palabras, pero muy expresivas.
En declaraciones a un medio alemán que reprodujo el periódico español El Debate, decía el cardenal Miller: el diabólico nuevo orden mundial es una pesadilla hecha realidad. Y añadía: las élites financieras y políticas autoproclamadas, atención, autoproclamadas, quedan como sujetos pensantes y controladores. Tiene el precio de despersonalizar a las masas. Ya no hay persona, no hay inmortalidad del alma, porque Dios ha quedado fuera de la ecuación, añado yo. Esto implica la reducción del 99% de la población mundial, sigue diciendo el cardenal Miller, a una biomasa astillada, a un material humano o a un grupo de consumidores. Bien, quiero con esto dejar claro que ya desde el principio el enfoque que creo correcto tener, o más bien lúcido tener al respecto, es el de algo que nos está llevando hacia un sistema de dominación universal como no se había conocido antes. Ahora no se trata ya de un equilibrio de poderes entre las principales potencias, que era lo que antiguamente marcaba el tablero internacional. Ahora mismo parece como que la mayoría están de acuerdo, al menos si hablamos de Occidente, y por lo tanto tienen poca dificultad en implementar esto. ¿Qué relación guarda este orden, que por supuesto, claro, barrería con las soberanías nacionales? Ya, de hecho, están siendo socavadas hace bastante tiempo, en aras a la unión, se supone que a la unión. Claro que una unión que está hecha, como digo, sin Dios, sin ley natural, y esto hay que tenerlo muy presente, la ley natural, como dijo Benedicto XVI, al que me referiré a menudo en esta disertación, porque es el Papa que denunció todo lo que voy a ir explicando. La ley natural se contempla, lo dijo en el Parlamento alemán, como una doctrina más bien peculiar, propia de los católicos, y de la que parece como que nos avergonzamos simplemente del término. Si la ley natural desaparece, la conexión con esa instancia superior, que en definitiva es una proyección de la ley divina, entonces puede pasar cualquier cosa. Claro, ya en Centesimus Annus decía su antecesor, Juan Pablo II, que una democracia sin valores se convierte con facilidad en una dictadura, un totalitarismo, decía exactamente él, visible o encubierto, como la historia demuestra. Es decir, que esto ya lo vio, lo vivió, lo empezó a ver claramente Juan Pablo II. Pero atención, no es el primer papa que nos avisa de esto, porque ya en el siglo XIX, cuando parecía mucho más remoto o más remota la consolidación de dicho orden mundial, en 40º anno, encíclica de 1931 de Pío XI, perdón, es en el mismo siglo que Juan Pablo II, solo que en el año 31, unos años atrás. Hablaba Pío XI de un dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito. Y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía, y tienen en sus manos, así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad. Un imperialismo económico que se impone a nivel universal, y dice a continuación: se entabla luego el rudo combate para adueñarse del poder público. Es decir, que al final, después de múltiples revoluciones buscando supuestamente la democracia, la libertad, nos encontramos con que es un imperialismo neocapitalista. ¿Esto qué tiene que ver con la masonería?, se preguntarán algunos. Bueno, pues introduzco aquí dentro de la masonería
una orden llamada así, la Orden de los Illuminati de Baviera, sobre los cuales se ha fantaseado bastante y por eso muchos creen que no existieron, también porque la palabra se ha utilizado mal. Pero iluminados de Baviera, claro que hubo. Duraron muy poco tiempo, pero tenemos demasiados datos sobre ellos como para negar su existencia. Esta orden, que aspiró en su día, o mejor dicho, su creador, un profesor de la Universidad de Ingolstadt, Adam Weishaupt, aspiró en su día a unificar toda la masonería europea bajo su mando. Eso hubiera sido un primer paso. Aquí está retomando el precedente de la masonería en general, que es la Hermandad de los Rosacruz, que nace en el siglo XVII con un propósito, que es dejar el mundo como Adán lo encontró, utilizando una expresión que aparece en uno de los manifiestos Rosacruz. ¿Qué significa esto? Pues barrer con todo el orden social y religioso creado por el cristianismo y empezar a construir. Por eso en la masonería hay palabras de paso muy significativas como ordo ab cao, el orden del caos, o solve et coagula, disuelve y coagula. Primero hay que deshacer, y cuanto más sólida sea la construcción, más lucha habrá. Al final ya adelanto una cosa, es que el gran obstáculo, por no decir el último, que está encontrándose este nuevo orden mundial es la Iglesia Católica. Y claro, la Iglesia Católica, que viene denunciando a la masonería desde el siglo XVIII, es decir, el de su nacimiento, se ve como desbordada por esta avalancha, porque esta avalancha es dictatorial. Pero volviendo a los Illuminati de Baviera, que eran 100% mundialistas, ahora se dice más bien globalistas, es decir, partidarios de un gobierno mundial único. La primera de las internacionales, aunque parezca que lo es, no es la de los trabajadores, nacida en Londres en el siglo XIX. En el anterior, en el XVIII, ha nacido la masonería, y esa es una internacional. Mucho más fuerte en el sentido de que opera siempre de forma secreta, aunque ellos prefieren llamarse discretos, y que ha ido marcando toda la historia de Occidente desde el año 1717, desde el siglo XVIII, que es cuando aparece. Pues el creador de estos Illuminati, Weishaupt, decía que es preciso establecer un régimen de dominación universal, una forma de gobierno que se extienda por todo el planeta. Es preciso conjuntar una legión de hombres infatigables en torno a las potencias de la Tierra, para que extiendan por todas partes su labor siguiendo el plan de la orden. Aquí tenemos un proyecto globalista que no trata de disimularlo. Hay que decir, como ya adelantaba, que la existencia de esta orden fue muy breve, porque nace en la década de los 70 del 18 y en 1784 ya está prohibida, porque el duque reinante en Baviera, Carlos Teodoro, la prohíbe igual que el resto de sectas secretas. Viene una diáspora de los Illuminati, una rama pasa a Francia y tomará parte en la Revolución Francesa, junto con otras ramas de la masonería que no tienen o no tenían hasta entonces ninguna relación con los Illuminati. Hemos visto que rechazaron esa unificación bajo la tutela del fundador de esta orden. Pero otra rama pasa a los Estados Unidos incluso. Y en 1785, es decir, al año de haber sido disuelta la orden en Alemania, en Baviera, se constituye en Nueva York la Logia Columbia, de la Orden de los Illuminati, de la que procede la Gran Logia Rockefeller. Decir Illuminati o iluminista al hablar de masonería es hablar de una rama particularmente mundialista o globalista con un claro componente luciferino. Lucifer es el portador de la luz y sobre esto volveré un poco más tarde. La Gran Logia Rockefeller de Nueva York naturalmente ha estado presidida siempre por personajes de esta familia que han tenido en el proceso unificador, en el proceso globalista, por lo mismo, un protagonismo importante, por lo mismo y por su gran fortuna, diversificada y con un peso específico innegable en los Estados Unidos, pero también fuera de allí.
Los Illuminati fueron calificados, bueno, el propio Weishaupt fue calificado por Thomas Jefferson en 1800 como un entusiasta filántropo, es decir, que fue bien recibida la orden por los masones que había al otro lado del Atlántico también. Y para terminar, porque no volveré a hablar hoy de esta familia, un dato. David Rockefeller, el 14 de septiembre del 94, cuando el Consejo Empresarial de Naciones Unidas le otorga su medalla anual durante la cena anual de los embajadores, The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment. This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and global development. It was pointed out at the conference that growth is most efficiently managed by the private sector, but regulation of the process by national governments and international bodies is also needed. And once again, the United Nations should certainly be among the catalysts and coordinators of this process. Expuso un dato importante que luego voy a desarrollar. Habla él textualmente de el impacto negativo del crecimiento demográfico en los ecosistemas. Es decir, ya estamos utilizando la ecología como un arma arrojadiza que pueda justificar un proceso de dominación, algo que ahora estamos viviendo en primera persona. La Agenda 2030, por ejemplo, entre sus objetivos contiene mucho del proyecto globalista. Aunque están bien diseñados, utilizando un lenguaje sumamente atractivo, ¿quién va a discutir, quién va a estar en contra de conseguir la desaparición del hambre en el mundo? O la pobreza cero, o la igualdad. Ellos hablan de igualdad de género. Pero detrás de todo esto, ¿de qué de qué estamos hablando? Ecología, control de la población. Ahora mismo ya se están desarrollando procesos que antes de la pandemia ni siquiera se hablaba de ellos, pero que, comprobado el control que los estados pueden ejercer sobre los ciudadanos, se están empezando a desarrollar, a implementar. Muy poca gente sabía que alguien hubiera proyectado que viviéramos en ciudades que llaman de 15 minutos. Es decir, que lo tuviéramos todo a 15 minutos de distancia, andando o en bicicleta, teniendo que solicitar permiso, autorización a las autoridades públicas para entrar y salir de nuestras áreas. En 15 minutos cualquiera sabe que vamos muy, muy cerca de nuestra casa. No podemos ir mucho más allá. Hay excepciones a estas reglas. Se nos darían 100 días de permiso, digamos, al año, de no tener que estar residiendo en ese centro. Pero por principio viviremos en estos barrios. Ahora mismo ya hay protestas en Oxford, en Inglaterra, porque es allí, en ese condado, Oxfordshire, donde están tratando de implementar, es como un ensayo general, esa división que no solo afecta a las ciudades, sino también a las regiones, territorios, lo llaman de 45 minutos. ¿Y esto con qué pretexto? Muy simple, no contaminar. Cuanto menos desplazamientos se den dentro de las ciudades, habrá menos contaminación. Así que lo suyo, por el bien de la ecología y para combatir el cambio climático del que hablan recurrentemente, tenemos que llegar a medidas tan drásticas como esta. Mientras tanto, se disminuye la movilidad. En la Agenda 2030 hay una clara lucha abierta contra los desplazamientos, sobre todo en avión y en automóvil, que a través de los automóviles eléctricos
tenderá con el tiempo a desaparecer, ya que quieren que sean estos los únicos que circulen dentro de aproximadamente una década. En cuanto a los vuelos, bueno, Francia ya aprobó, la Asamblea Nacional, que los vuelos domésticos había que ir cancelándolos por la contaminación. Y las ciudades que estén a menos de 2 horas y media de tren no tienen por qué tener un vuelo que cubra esa distancia. Por ejemplo, ya no podremos viajar de París a Lyon o de París a Burdeos o a Nantes porque esos vuelos sencillamente no existirán. Y la aviación privada, por supuesto, estará prohibida en breve. En eso están. Bueno, como vemos, es un proyecto de dominio, no cabe duda. Porque, como decía el cardenal Miller, estas élites autoproclamadas, porque es cierto que nadie les ha dado el poder para decidir sobre temas tan sensibles para nuestra existencia como estos que estamos viendo, estas élites autoproclamadas deciden absolutamente todo, incluso los derechos. Los derechos humanos están en pleno proceso de revisión o de negación, sería más propio decir. Por ejemplo, el derecho a la vida. En esta Agenda 2030, la vida humana no está garantizada en absoluto. Claro que ya está siendo conculcado ese derecho desde hace décadas, en este proceso que llevamos inmersos desde los 90 claramente, pero ya desde antes. El aborto se va legalizando en Occidente ya en la década de los 70. Con la excepción de la Unión Soviética, que había ido por delante, ya en los 20 lo había legalizado. Pero hasta entonces, hasta los 70, parecía impensable que el ser humano no nacido no tuviera derecho a existir y quedara a expensas de lo que decidieran su madre o incluso el Estado en ciertos momentos. Se ha legislado lo que antes era delito, ahora es un derecho. Y claro, vamos a más porque se quiere incluso vulnerar la objeción de conciencia. El informe MATIC que aprobó el año pasado la Unión Europea pretende criminalizar, tipificar como falta o delito la dejación de asistencia debida en el caso de agentes sanitarios que no quieran colaborar con los abortos. Cuando el Partido Popular en España retiró su proyecto de reforma, que no de abolición, de la ley del aborto, el obispo de Alcalá, Monseñor Reis Pla, que se caracteriza por su claridad hablando, obispo emérito en estos momentos, hablando del Partido Popular, dice que ha llegado la hora de decir que es un partido informado, liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGTBQ. Siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales, públicas y privadas, para la promoción de la llamada gobernanza mundial, al servicio del imperialismo neocapitalista, que ha presionado fuerte para que España no sea un ejemplo para Iberoamérica o Europa en lo que consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. Bueno, ahí es donde se toman las decisiones que al final nos afectan a todos. ¿Cómo ha sido posible? Se preguntaba también San Juan Pablo II en su momento en Evangelium Vitae, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo puede ser que lo que era delito ahora sea un derecho? Bueno, pues aquí entra en juego la acción masónica. Ya en el siglo XVIII, en la primera condena pontificia contra la masonería, In Eminenti, es el título del documento, el Papa Clemente XII decía que, o argumentaba con dos principios básicos. Por una parte, estaba el peligro que suponía la masonería para la tranquilidad de los estados, es decir, que denunciaba su acción conspiratoria, oculta, además, claro, como toda conspiración, permanece en la sombra. Y por otro lado, la salvación de las almas, la seguridad del Estado, la salvación de las almas. Esto era en el año 1738. En 1751, su sucesor, Benedicto XIV,
retomando la argumentación, sale al paso del rumor que ya se extendía de que la masonería no había vuelto a ser condenada por el nuevo Papa, Benedicto XIV. Por tanto, esa incompatibilidad había pasado a la historia. Habría sido cosa personal de Clemente XII. Él lo niega taxativamente y publica otro documento, Providas. En Providas, Benedicto XIV dice que tiene que hacer este documento, aunque no tendría por qué, porque ¿quién ha derogado toda la documentación anterior de los papas? ¿O quién ha derogado en este caso in eminenti de Clemente XII? Nadie. Incorpora todo el texto de in eminenti a su condena, Providas, y añade un argumento más. Vuelve a hablar de la inseguridad que crean al Estado, de la salvación de las almas en peligro, cuando se introduzcan en la secta, como la llaman ellos siempre, condenando con excomunión late sentencia a quienes se inscriban en ellas. Y hay un argumento más, el secreto. Esto se puede relacionar con la seguridad del Estado. Porque, claro, lo que dice Clemente Benedicto XIV, ¿cómo puede nadie sustraerse al derecho que tienen las autoridades de inquirir la verdad por el bien del gobierno del Estado y, en el caso de la Iglesia, pues evidentemente por el bien de la propia institución? No puedes actuar en la sombra porque lo hayas jurado de manera perjura y además, desde luego, si no vas a cumplirlo. Y por otra parte, de manera oculta, secreta, no puedes hurtar esa verdad. Si tú perteneces a una organización de este tipo, no estás exento, ni mucho menos, de decir la verdad cuando seas requerido por quien puede requerirte a ello. Bien, pues la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Bueno, siguen condenando a la masonería Pío VI, en el mismo siglo XVIII, que ya, por cierto, denuncia la infiltración que se da junto a los estrados, en los estrados de las academias, junto a los tronos de los reyes, en la casa de los notables y, lo que es más horrible, dice él, incluso en el santuario. Hay una infiltración que la masonería entiende que desde fuera va a ser difícil socavar los cimientos de toda esta construcción política y religiosa, y han empezado a introducirse ya en todos estos ámbitos. Pero de todas las condenas, la más contundente es la de León XIII, Humanum Genus, de 1884. No es la única condena de este papa, pero es la más desarrollada, la más larga. Dice, porque los certísimos indicios antes mencionados, resulta claro el último y principal de los intentos de la secta, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo, con fundamentos y leyes sacados de la entraña del naturalismo. Es decir, el cristianismo, por más que en la masonería blasonen permanentemente de aceptar cualquier religión, realmente es incompatible con la masonería. ¿Qué se practica en las logias? Bueno, la masonería regular exige la creencia en un Dios. ¿Pero cuál? No sabemos. Lo llaman gran arquitecto del universo. Y puede ser el que uno elija. El ser supremo de los deístas, que en la Ilustración tuvo un peso tan grande como la masonería, un Dios difuso, vago, lejano, no providente. Puede ser también incluso una abstracción. Puede ser Lucifer. No hay problema. Hablando antes del componente luciferino que apreciamos en la masonería, incluida la regular, no solo la irregular, que es más revolucionaria per se. Veamos el ejemplo, solo uno, porque no hay tiempo de mucho más, de una exaltación de Lucifer
por parte de uno de los masones más destacados del siglo XIX en América, en los Estados Unidos, Albert Pike, autor de una obra de referencia cuyo título es Moral y Dogma. Aquí hay un himno a Lucifer donde dice él: Lucifer, el portador de la luz, extraño y misterioso nombre dado al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana. Es él quien lleva la luz y con sus resplandores ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas. No lo dudéis. Volviendo a Humanum Genus, si tenemos lo diabólico dentro de la masonería como parte de la enseñanza, del aprendizaje que el masón recibe, y me consta que en algunas obediencias es desde el grado primero, y cito textualmente, derecho humano. Un ex masón que llegó a ser amigo mío, y lo es, Serge Abad Gallardo, de apellidos españoles, pero francés, dejó la masonería. Y cuando yo le conocí en Madrid, fui directamente a esta cuestión. ¿Tú cuándo supiste que se veneraba a Lucifer? Porque además yo tenía referencias de que en derecho humano sí había oído alguna declaración expresa, aunque en privado, del luciferismo. Y él me contestó: yo lo supe en el grado primero. Le pregunté al maestro de la logia que por qué hacíamos eso. Y me contestó que no debía preocuparme, que se hacía una sola vez al año y era algo simbólico. Pero luego había mucho más. Yo le pedí que de sus recuerdos, de sus conocimientos adquiridos en los años que allí estuvo, diera información. Y el resultado, no digo que se deba solo a mí, pero él publica poco más tarde un libro que lleva un título muy significativo: Serví a Lucifer sin saberlo. La persecución contra la Iglesia Católica por parte de la masonería ha sido una constante, por otra parte, en la historia de Europa, en la de América también. La Segunda República Española. Bueno, antes de eso, los regímenes liberales. ¿Por qué vienen las desamortizaciones? ¿Por qué las matanzas de frailes en España? ¿Por qué la prohibición de la enseñanza religiosa en la Segunda República? Siempre encontraremos una respuesta en la presencia masónica en el poder, en los distintos momentos. El trienio liberal, el año 1836, la desamortización de Mendizábal para desarticular a la Iglesia, algo que ya se había hecho en Francia, en la Francia revolucionaria. En la Segunda República, la Constitución del 31, la Ley de Congregaciones Religiosas, que la saca a todas ellas de la enseñanza y además la reduce a la indigencia prácticamente, y a la desaparición a medio plazo. Esa persecución contra la Iglesia, la masonería la ha explicado en clave de que la Iglesia era la agresora porque no permitía que hubiera libertad. Ellos se han presentado siempre como defensores de la democracia y la libertad, en contra de la tiranía, siendo así que cuando han podido la han implantado ellos, la suya, la propia, una tiranía, por supuesto, anticristiana. Siguiendo con Humanum Genus, dice León XIII, discrepan tanto y tan claramente de la razón, no solo de la fe, de la razón, que nada puede ser más perverso. Querer acabar con la religión y la Iglesia fundada y conservada por el mismo Dios, y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas gentilicias, es necedad insigne y muy audaz impiedad. ¿Acaso no estamos ahora volviendo a una nueva barbarie? A un sistema que recuerda al paganismo mucho más que a lo que ha sido nuestra civilización desde hace siglos. Esa devaluación absoluta de la vida humana, porque también se devalúa al hombre, se devalúa al ser humano. No tiene ya la dignidad que tenía en ese vínculo con Dios, que de hecho es su creador y lo ha hecho a imagen y semejanza suya. Si eso desaparece también, igual que la ley natural, ¿el hombre qué es? Curiosamente, en la masonería se habla de la adoración del hombre. El hombre es perfecto cuando acaba su aprendizaje masónico, es la piedra cúbica, y sin embargo se le priva de la dignidad verdadera que tiene y se le ha reconocido durante siglos. No tiene derecho a vivir. Otros deciden por él.
En el caso de la eutanasia, pues lo mismo que en el del aborto. La educación también denunciaba a León XIII como había sido motivo principalísimo de los desvelos de la masonería. En cuanto a educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos, de suerte que al formar sus corazones nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios. Por cierto, que esta encíclica, y ya la dejo, empieza con una advertencia. Cita las dos ciudades de San Agustín y dice que el linaje humano, de ahí viene el nombre del documento, está dividido en dos campos, diversos y adversos, el de Satanás y el de Jesucristo. Dicho esto, o sentada esta premisa, empieza a hablar ya de las obras de la masonería y por qué se distingue en cuanto a creencias, etc. Y termina igual que empezaba, exhortando a los fieles ante toda la oración. Y dice que principalmente a la Virgen Santísima, que ya en su Inmaculada Concepción derrotó a Satanás. Vuelve a estar presente lo satánico. En León XIII mucho, muy frecuentemente. También exhorta la oración a San Miguel Arcángel, el príncipe de los ángeles buenos, que expulsó a Satanás, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a San José. En fin, nos da incluso una relación de santos, devociones que deberíamos practicar para tratar de evitar males tan grandes. Como aquí se trata de mezclar en esta conferencia una cosa con otra, es decir, nuevo orden mundial con masonería, creo que va quedando claro que lo que se ha practicado en las logias sistemáticamente y se sigue practicando es un sincretismo religioso. ¿Y eso qué significa? La negación de la verdad. En la masonería el concepto de pecado no existe. Cada uno se construye su propio camino, iluminado por la gnosis, el gnosticismo que se le va brindando dentro de la masonería y, en todo caso, por ese ser invisible, pero que se hace presente, según ellos, una presencia que sienten en las tenidas, en las reuniones, que sería Lucifer. Pero quien afirme una verdad, quien se aferre a la verdad y la defienda, está fuera de lugar en una logia. Igual que también ha denunciado la Iglesia. Quien se adhiera a la verdad con firmeza ya no es aceptable. Esto me lleva a hablar, ya que hablamos de dictaduras, de la del relativismo. Este concepto, que lo acuñó Benedicto XVI, precisamente en la misa Proleyendo Pontífice, justo antes de ser papa, en abril de 2005. Concretamente, 18 de abril. Habla del gran triunfo de la masonería, aunque no la mencione. Por cierto, él es el último papa, siendo prefecto de Doctrina de la Fe, que la condena. En una declaración que la masonería ha pedido que se suprima. Y dice que el masón está en pecado grave, textualmente, y no puede acercarse a la Santa Comunión. Está en vigor, como todas las condenas anteriores. Pero hablando de cómo se ha ido consolidando ese relativismo moral, que es religioso también, dice el entonces cardenal: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estos últimos años? Decenios. ¿Cuántas corrientes ideológicas? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo, la masonería acepta ateos aunque
generalmente lo niegue, la masonería irregular claro que los acepta, y ya desde el siglo XIX. Del ateísmo a un vago misticismo religioso. Esto nos va recordando cada vez más, se va acercando a la creencia compartida de las logias. Del agnosticismo al sincretismo, etc. Todas estas corrientes de pensamiento, todas, sin excepción, tienen que ver con la masonería. No puede decirse ajena a ninguna de ellas. En todas las revoluciones, incluida la de Rusia, ha estado presente. Desde la francesa hasta la revolución silenciosa que vivimos ahora. Incluyendo, entre medias, otra que también no fue tan silenciosa, pero pasó desapercibida como un proyecto frustrado, una rebelión juvenil, que es la revolución de los 60, sexual y cultural, que sienta ya las bases de este relativismo absoluto. También ahí está presente la masonería, a través de los padres de la Escuela de Frankfurt, masones la mayor parte de ellos, que quieren deshacer la sociedad existente y llaman a la rebelión del hombre, el hombre colonizado, como lo llama algún autor de ellos. ¿Colonizado por quién? Por las instituciones. Entre otras, y la más peligrosa quizá, la que no deja de colonizarle, es la familia. Sigue diciendo, en la homilía que estoy comentando el cardenal Ratzinger, cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia de quien tiende a inducir a error. Está diciendo aquí claramente que este caos espiritual ha sido inducido por alguien astuto. Y cita la carta a los Efesios 4:14, donde naturalmente de lo que nos está avisando San Pablo es también de la gnosis, del saber oculto supuestamente que se brinda a los que se inician. Porque en esa carta San Pablo dice, hablando el apóstol de los gentiles nada menos, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Hasta aquí San Pablo, fin de la cita. ¿De qué está hablando? De la astucia, del engaño que hay detrás de toda gnosis. Sigue diciendo Benedicto XVI, bueno, todavía no lo era, cardenal Ratzinger, a quien tiene una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Hemos acabado con la ley divina, hemos acabado con los 10 mandamientos, y aquí ¿qué papel han jugado las Naciones Unidas? Brevemente, en algunas de sus cumbres. Bueno, en la Cumbre de la Tierra, ya en el año 92, lo que se pone en marcha es el movimiento panteísta. Se supone que la cumbre tiene por objeto salvar la naturaleza, salvar los ecosistemas. ¿Qué sale de la cumbre? En primer lugar, la Carta de la Tierra, que es un documento panteísta, y su principal redactor, Mikhail Gorbachev, cuando se presentó la carta el año 97, en declaraciones suyas, dice claramente que el mecanismo que se utilizará para que la carta sea eficaz es reemplazar textualmente los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta. A la carta se le construyó un arca, un remedo del Arca de la Alianza, que es el Arca de la Esperanza, y fue llevada en procesión hasta la sede de Naciones Unidas. Se ha sacralizado la carta. Y por esa misma época, también en los 90, aparece otro proyecto religioso que se llama Ética Planetaria, también con el aval de las Naciones Unidas.
nace en el Parlamento de las Religiones del Mundo. Siempre surgen en esa época asambleas con nombres tan curiosos como este, que en principio parece que llaman al diálogo simplemente. Hay mucho más detrás. Su principal redactor, el de la Ética Planetaria, es un teólogo a quien la Santa Sede había prohibido la enseñanza de la teología católica, Hans King. Y aquí sí que hay, bueno, el panteísmo también es algo muy compatible con las creencias masónicas, pero en Ética Planetaria lo que se ve ya claramente es un sincretismo abierto. De manera que estaba ya preparado el campo. En el 94 tenemos la Cumbre del Cairo, población y desarrollo. Parece que van a ayudar precisamente al desarrollo de los países subdesarrollados. Bueno, realmente te das cuenta viendo lo que están tratando en el Cairo, que la receta que quieren aplicar es la disminución de la población. Ese es el peligro. Son maltusianos completamente. El peligro del planeta Tierra es la humanidad que crece. ¿Cómo arreglamos esto? La pobreza inclusive. Claro, vamos a hablar de desarrollo, no de disminuir la población. Pero luego, cuando lees detenidamente él y los documentos que han ido saliendo de esa cumbre, sí que se habla de la reproducción como algo que hay que utilizar, regular adecuadamente. ¿A través de qué métodos? Bueno, anticonceptivos, por supuesto, esterilizaciones y, por supuesto, el aborto. La cumbre del Cairo, que tuvo todo el apoyo de la administración Clinton y de la delegación norteamericana, no consiguió todos sus objetivos, pero abrió un camino. Al año siguiente, Naciones Unidas vuelve a amparar otra cumbre, que es la cumbre de Pekín. En este caso, el tema central era la mujer. La cumbre de Pekín es un ataque a la familia, desde el principio hasta el final. Hay que redefinir el tipo de familia o qué es una familia. Aparecen aquí a hablar por primera vez de los distintos tipos de familia. Ya no es padre, madre y hijo, sino que puede ser casi cualquier unión de personas que se junten por el motivo que sea. Se puede llamar familia casi a todo. Y se van diseñando y consolidando los llamados nuevos derechos, que no son derechos. Vuelvo a recurrir a Benedicto XVI, que, como digo, tuvo que enfrentarse a todo este proceso. En su discurso al cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano en 2011, dice que esos nuevos derechos son un ataque a la libertad religiosa, porque están encubriendo algo, claro, entre otras cosas el aborto. Y los califica de la siguiente manera. Dice más o menos, citándole de memoria, no son más que la expresión de deseos egoístas que carecen de fundamento en la naturaleza humana. Naturalmente, esta denuncia permanente en la que estuvo Benedicto XVI, es lo que le hizo acreedor a la inquina del globalismo en general y, de paso, pues de la clase política que les obedece y, naturalmente, también de los medios que controla. Papá, que fue condenado por parlamentos, por el caso del preservativo en África, por ejemplo, era el todo vale contra Benedicto XVI. En Caritas in Veritate, él nos habla del globalismo también. Nos dice, para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos que colaboren recíprocamente. Así que está avisando sobre un peligroso poder universal de tipo monocrático, un solo gobierno. Y ya, para ir acabando, no nos queda mucho tiempo, terminaré también con él. Si tengo tiempo, comentaré algo más de la agenda
en cuestión. Pero en cuanto al credo del anticristo, que es un término que él también acuñó, siendo ya Papa emérito, en la última biografía autorizada, Peter Sebald, Benedicto XVI, Una vida, dice que se va adueñando de la sociedad a través de organizaciones nacionales e internacionales un credo anticristiano, de dogmas anticristianos. Y señala 3, concretamente. El aborto, la reproducción o la producción, cuidado, de seres humanos en laboratorio y, por supuesto, el matrimonio homosexual, que está dentro de esos nuevos derechos que ya él calificó en su día como derechos falsos, derechos que responden a deseos egoístas de quien los formula. Dice en ese mismo libro, hace 100 años, hablar del matrimonio homosexual o entre personas del mismo sexo hubiera parecido absurdo. Hoy en día, quien no lo acepte está excluido del consenso social básico. Es natural, muy natural, temer a este poder del anticristo. Esto lo dice en 2020. El recorrido que ha vivido él desde el 2005 al 20, en esos 15 años, ya hace que se refiera a un credo del anticristo el mismo personaje que en 2005 hablaba de dictadura del relativismo. Esa dictadura ha sido el puente para llegar a lo actual. Por tanto, como decía León XIII, y lo acabo de leer, el ataque no va solamente en las logias y desde luego en el globalismo, contra la fe, va contra la razón, porque es de razón. Lo que estamos negando ya es la razón. ¿Qué derechos puede formular nadie? Puede proclamar nadie. Si el de la vida no está garantizado. ¿No se ve ahí la contradicción? La tremenda contradicción que contiene esto. Si el ser humano, según en qué circunstancias, no tiene derecho a vivir, ¿cómo va a poder reclamar absolutamente nada? ¿Con qué base podemos defender esos nuevos derechos? Que, como él decía, son un ataque más y de los peores a la libertad religiosa. Máxime, también lo dijo, si eso se les inculca a los niños, contra la educación que están recibiendo de sus padres en las escuelas. También lo denuncia como un ataque a la libertad religiosa. En suma, la agenda, cuando habla de educación de calidad, ¿de qué habla? He vuelto a la Agenda 2030. Pues habla de controlar la educación, de manera que, se quiera o no, las familias verán cómo en los centros donde se forman sus hijos se les está enseñando precisamente lo contrario a lo que en casa reciben. Y se les está presentando como derecho y como natural algo que va contra la ley natural y contra, desde luego, el orden establecido por Dios. Así que, al final, he acabado mencionando a una serie de papas, Clemente XII, Benedicto XIV, como papas que condenaron la masonería en sus orígenes, León XIII, que es quien desarrolla la condena, quizá el que más de todos ellos, y vemos cómo hablan de ese peligro para el Estado, peligro para las almas, ataque a la razón y no solo a la fe. Bueno, pues esto, solo que envuelto naturalmente en un lenguaje sumamente atractivo de principios que a priori nadie va a discutir, es lo que contiene el programa en cuestión. Y cuando queramos darnos cuenta, estaremos sometidos a la terrible tiranía que ya anunciaba en 1931
Pío XI también. La doctrina de la Iglesia nos hace fuertes, porque nos ayuda, nos enseña a poner en palabras pensamientos a los que nosotros, por la simple razón, hemos llegado o llegamos. Esto es un proceso en marcha. Este nuevo orden mundial no tiene contemplaciones ni con los derechos humanos ni con las libertades de ningún tipo. Todo lo que se oponga a ese designio implacable, pues tiene que ser eliminado. Y nos tienen que enseñar hasta cómo y dónde tenemos que vivir, hasta dónde podemos desplazarnos y en qué. ¿Qué podemos poseer? Por ejemplo, ahora mismo también, y con esto acabaré, hay un ataque al sector primario. La ganadería contamina en exceso. Hay que ir reduciendo hasta suprimir el consumo de carne. Bueno, claro, de esta manera que se lo preguntan a los granjeros de Holanda, que están viendo cómo desaparecen sus granjas porque el Estado va a por ellos directamente. De esta manera, esa población que hasta ahora mismo o hasta hace poco ha vivido dispersa en pequeños núcleos de población y por tanto eran menos fáciles de controlar, tendrá que pasar a vivir en esos grandes núcleos divididos en sectores de 15 minutos. Y claro, el control de los alimentos, el control del agua, el control de todo, absolutamente, estará en manos exclusivamente de esa élite gobernante autoproclamada. No pueden hablar de democracia, no pueden hablar de libertades. Y por supuesto, naturalmente, esto hubiera colmado las aspiraciones de Adam Weishaupt, el fundador de esos Illuminati que mencionaba yo anteriormente. Con esto hemos cumplido justo el tiempo de la conferencia